creo que es más interesante, y lo puedo hacer mejor, si planteo un esquema resumen de todos los asuntos que se han puesto encima de la mesa, más que todos los debates, porque seguro que no lo voy a hacer bien, seguro que se ha hecho mucho mejor y habrá cosas y asuntos que me deje fuera de ese resumen. Hay una idea que queda claro desde que la Ejecutiva Federal ha planteado esta gran conferencia política, económica y de organización, y estas miniconferencias. Hay una idea clara, estamos hablando de algo más que una crisis económica, estamos hablando de un final de era, estamos hablando de un país que está en una gran encrucijada, ¿no? Ese es el momento en el que nos encontramos. Y entonces queda claro que lo que se decida en Europa es importante, pero también ha quedado claro a lo largo del día de hoy que lo que hagamos nosotros, las decisiones que se tomen en España también son importantes. Ambas cosas hay que tenerlas en cuenta. Europa y lo que se decida en el conjunto de Europa, pero también las cuestiones que se planteen y las decisiones que se tomen en España. La alternativa progresista, pues seguro que cada uno de vosotros la podría resumir de una manera distinta. Yo me quedo con tres elementos. Probablemente la alternativa que estamos poniendo en pie, de la que hemos hablado y venimos hablando, se asienta sobre un triángulo con tres vértices. Primero, una política macroeconómica que estimule el crecimiento económico, ya sea la fiscal, la monetaria, la cambiaria, una política monetaria que estimule el crecimiento, una política de competitividad que pasa por incorporar la innovación y el conocimiento a lo que producimos, teniendo en cuenta la escasez de recursos naturales, la utilización eficiente de los recursos naturales, dialogando entre todos los agentes económicos y sociales y construyendo empresas con más participación de todos los agentes en la toma de decisiones. Esa sería la segunda palanca, el segundo elemento, la segunda cuestión. Y hay una tercera, que es poner el empleo en el centro de la política económica. Y se ha hablado hoy aquí de pacto de rentas y se ha hablado aquí también de una política activa de empleo que cuente con más recursos económicos y también que reoriente esa política activa de empleo, conectando la activa con la pasiva. Así es como podríamos resumir, o como podría yo resumir, con estos tres elementos, una política de crecimiento progresista. Y se ha dicho a lo largo de todo el día, de toda la jornada, que el PP tiene una política de crecimiento, que el PP tiene un plan, tiene una política de crecimiento y tiene una política de competitividad a la baja en salarios, en derechos, con muy malos resultados. Desde el punto de vista de la creación de empleo, ahí están los datos, desde el punto de vista del crecimiento económico, desde el punto de vista de la desigualdad, incluso también desde el punto de vista de las finanzas públicas, porque el déficit público, que es el gran objetivo del PP y del Gobierno, no se ha contenido, se incrementa, y la deuda pública. Me gustaría poner esto encima de la mesa para tener todos los elementos. La deuda pública ha crecido en el primer año de gobierno del PP 14 puntos del PIB. El déficit muy probablemente se va a acercar, no es verdad esto del 6,7, porque al final el crecimiento de la deuda tiene mucho que ver con el crecimiento del déficit. Por tanto, se va a acercar. 140.000 millones de euros en un solo año. En 2 años van a llegar al 100% de deuda en relación al PIB. Es decir, 30 puntos del PIB. En fin, lo quiero decir porque tampoco han logrado ese objetivo, y también es verdad que ese elemento, a la hora de reflexionar, tenemos que ponerlo encima de la mesa a la hora de plantear nuestras políticas. El año que viene llegaremos al 100% de la deuda pública, porque parte de la deuda privada va a acabar siendo deuda pública. Bien, yo desde luego me siento muy satisfecho de que efectivamente hoy hayamos hablado mucho de empresas, de competitividad, de la competitividad de futuro, de la buena, que hayamos hablado de esfuerzo frente al privilegio de la derecha, porque es bueno desde el punto de vista económico, pero creo que también, sinceramente, es bueno desde el punto de vista político. El Partido Socialista que ha puesto, digamos, ha modernizado este país,
pues tiene que poner también en valor la creación de riqueza. Hablar de empresas, de empresarios, con la boca clara, ¿no? Es decir, con todas las palabras, hablar de esto y hablar, evidentemente, de cohesión, que es nuestro objetivo, digamos, nuestro gran objetivo, pero sin olvidarnos de este tipo de cuestiones para no dejársela a la derecha y al Partido Popular. Para muchos ciudadanos pensaron que, efectivamente, como les decía esta mañana, el PP y la derecha gestionaba bien la economía. Por lo tanto, me siento especialmente contento de cómo se ha enfocado hoy, de las cuestiones que hemos puesto encima de la mesa. Bien. La primera cuestión es, ¿tiene sentido plantearnos una competitividad distinta, basado en la calidad, en una buena relación precio-calidad? Pues directamente sí. En el mundo hay una demanda creciente de productos que tienen que tener una buena relación precio-calidad y una buena calidad. Es decir, no es verdad que los países que están creciendo, que el mundo está creciendo económicamente, lo que quieren son productos de mayor calidad. Baste ver lo que consumimos nosotros con relación a los medios de comunicación que ahora mismo nos tienen conectados con el exterior. Por tanto, hay una demanda de productos de calidad. Tiene sentido hablar de ese tipo de cuestiones. ¿En qué consiste esa competitividad de la buena? Bueno, aquí a mí me parece importante. Estamos hablando siempre de calidad, de incorporar valor añadido, de incorporar conocimiento e innovación a lo que producimos. ¿Por qué? Porque es tan importante, a mi juicio, también se ha dicho aquí, hablar de qué producimos y hablar también de cómo lo producimos. Es decir, que tenemos que reflexionar sobre los sectores de futuro. Ahora bien, también la economía española tiene las características que tiene y tenemos que irnos al rango de calidad de cada uno de los sectores. Por tanto, también es importante el qué producir. Por poner un ejemplo para que me entendáis rápidamente. Ha habido un debate en unos años entre que, tenemos que optar o por el ordenador o por el ladrillo. Bueno, ese debate yo creo que está superado. Lo que tenemos que hacer es producir todos los productos, incluso los del ladrillo, con más ordenadores. Es decir, irnos al tramo alto de la calidad de lo que producimos, también, por supuesto, planteándonos, orientando los sectores por donde van determinadas demandas en el mundo. Pero, en fin, yo creo que tenemos que tener en cuenta, insisto, en esa idea de competitividad de futuro, esa competitividad de calidad, en la buena, tenemos que pensar en el qué, pero también el cómo. El cómo, al final, supondría insisto, siempre una buena relación calidad-precio. Como es necesario entender que la competencia no es ahora entre países. En las viejas teorías del comercio internacional se pensaba y se competía vía países. Hoy las ventajas comparativas no están tanto en los países como en las empresas. Por tanto, es muy importante entender que el cambio de modelo productivo, el motor del cambio del modelo productivo está en las empresas. Por eso es muy importante hablar de empresas como se ha hablado en el día de hoy aquí. El cambio de modelo productivo, la competitividad se asienta sobre un motor básico que es la empresa. La empresa y todos los elementos que intervienen en la empresa. Los empresarios, los directivos y, por supuesto, los trabajadores. ¿Qué elementos, qué instrumentos para lograr esa competitividad, digamos, de la buena, de futuro, de calidad, progresista, de izquierdas? Bueno, se han comentado aquí. Hay uno primero que es a mi juicio, se ha comentado el marco legal regulatorio que, de alguna manera, planea por encima de todo el sistema económico. Es, a juicio de muchísima gente, muy importante. Voy a poner algún ejemplo. La financiación. Es conocido que, efectivamente, la economía española está financiándose básicamente ahora a través del Banco Central Europeo, pero ese dinero, hemos hablado esta mañana de 300.000 millones de euros, pero ese dinero no llega a la pequeña y mediana empresa, no llega a la empresa. Bien, lo que quiero deciros es que, al final, la corrupción, la economía sumergida, la existencia de fraude fiscal, las amnistías fiscales, tienen que ver con la financiación de la economía, tienen que ver con la prima de riesgo, tienen que ver con la marca de nuestro país. Luego, por decirlo de una manera muchísimo más clara, los papeles de Bárcenas tienen que ver con la prima de riesgo,
tienen que ver con la financiación de la economía. Lo digo, estoy hablando de instrumentos, palancas que nos ayudan a concebir esa competitividad a la que aspira el país y que necesita el país. Igual que la creación de empresas y la dimensión de las empresas. Se ha hablado esta mañana de que es importante crear empresas, pero para que nuestras empresas tengan más fortaleza, puedan exportar más productos más lejos, necesitamos una mayor dimensión de la empresa, incluso para que la política social sea más equilibrada. Bien, bueno, pues hay un marco administrativo, laboral, fiscal, que a veces imposibilita el que la dimensión de la empresa sea mayor. Es decir, creamos empresas, pero luego no terminan de crecer porque no hay incentivos a que crezcan en función de ese marco regulatorio, ese marco legal. Y un tercer ejemplo es, efectivamente, controlar los precios. Caen los salarios y, sin embargo, los precios no caen. Es muy importante un marco regulatorio que permita que, efectivamente, no haya rentas, no haya beneficios extraordinarios, y eso tiene que ver con el funcionamiento de los mercados. Y necesitamos un marco regulatorio, unos tribunales, una gestión regulatoria que permita que, efectivamente, funcione la competencia como instrumento. Sobre la dimensión, y voy acabando, sobre la dimensión es muy importante lo que se ha comentado aquí. Se ha dicho que 20 puntos, nuestra productividad está 20 puntos por debajo de la productividad del sector industrial de Alemania, 20 puntos. Bueno, pues el 90% de esos 20 puntos se explica por la dimensión de nuestras empresas. Nada más y nada menos, el 90%. Luego yo creo que es una cuestión que tenemos que pensar seriamente si efectivamente conectamos eso con la internacionalización. Quiero también deciros que este Gobierno, en los dos presupuestos que lleva, el de 2012 y el que ha planteado para 2013, ha reducido los recursos destinados a la internacionalización un 40%. Los recursos destinados al ICCES y todo lo que tiene que ver con la ayuda al empresario que quiere salir fuera. Se ha hablado esta mañana y se ha puesto mucho énfasis en la calidad empresarial. Se ha puesto mucho énfasis en que efectivamente hay que distinguir entre productividad y competitividad, y que la organización dentro de la empresa es muy importante, porque eso ayuda a que efectivamente se produzca de manera más eficiente. Y eso implica, entre otras cuestiones, el que los trabajadores puedan participar en la toma de decisiones. Es decir, que construyamos empresas más horizontales, donde haya más participación, más acuerdo social, que tiene que ser una de las bases de esa política de rentas a la que aspiramos los socialistas y estamos planteando. De ese tipo de cosas hemos estado hablando también. La importancia de cómo se organiza la empresa, eso, insisto, tiene que ver con la transparencia y tiene que ver con la participación de los trabajadores. Cuando hablamos de la financiación, bueno, pues es otra de las patas que sale recurrentemente y, bueno, aquí hay un problema que tiene muchas economías y la española particularmente. Estamos planteando de un cambio, de una reorientación en profundidad del ICO que permita efectivamente que fluyan los recursos a la pequeña y mediana empresa y a la gran empresa. Es decir, esa es una de las cosas que se está planteando. Se ha planteado aquí abiertamente la existencia de una banca pública. Bueno, ese tipo de cosas las recogemos en el documento de cara a los debates que tenemos por delante, y también se ha planteado el que haya canales de financiación distintos a los bancarios, porque nuestra economía está muy bancarizada, a diferencia de otras economías donde hay maneras de financiar a la empresa que no viene por la vía tradicional del banco. Bueno, tenemos que impulsar ese tipo de canales distintos al de los bancos. Pero las cosas que han salido ahí quedan y las planteamos de cara al futuro. Ha salido la innovación, la formación, incluso los empresarios han planteado esta mañana la conexión, alguno ha estado hablando del problema de la marca España, pero incluso alguno de ellos ha planteado el que efectivamente no hay una relación, que no es verdad, que todos los políticos se nos llena la boca a la hora de hablar de universidad y de empresa, pero que no hay verdadera relación ni conexión entre universidad y empresa, algo tremendamente grave. En fin, en materia laboral yo creo que
han aparecido muchísimas cuestiones, pero yo me quedo con dos: políticas activas de empleo y también el pacto de rentas, que implica moderación salarial a cambio de reinversión de beneficios, a cambio de que efectivamente podemos ligar salarios y beneficios en el corto, en el medio y en el largo plazo, y evidentemente una manera de ganar competitividad. Efectivamente, esta tarde se ha puesto encima de la mesa que los recursos naturales, cuando se hacen análisis económicos, típicamente nos olvidamos de dos cosas: que los recursos naturales son finitos, y nos olvidamos de otra cuestión, del factor territorio, cómo juega el territorio a la hora del crecimiento económico y cómo juegan los recursos naturales. Yo creo que los asuntos, incluso la energía como factor central, yo creo que están perfectamente recogidos, van a estar perfectamente recogidos en las conclusiones. Y yo creo que a grandes rasgos, participación, diálogo, innovación, conocimiento, recursos naturales, territorio, dimensión, marco regulatorio, esos son los instrumentos para una política de competitividad de izquierdas. En definitiva, lo que queremos es una economía sólida, una economía fuerte, una economía que exporte. Hay un dato, digamos, que me gustaría poner encima de la mesa esta tarde. Nuestras exportaciones deberían crecer en los próximos años un 40% en términos reales, para que nuestra economía no vuelva a tener problemas de desequilibrio interno y externo. Para tener las exportaciones de acuerdo con nuestra renta per cápita y de acuerdo con nuestro peso poblacional y de riqueza, deberían incrementarse en términos reales en los próximos años un 40%. Por tanto, una economía sólida, nuestro relato político debería tener como objetivo esa economía sólida, esa economía consistente, esa economía que nos dé más exportaciones, también que nos permita una igualdad radical de oportunidades de los individuos y de las empresas, para que no haya rentas, extracción de rentas, para que todo el mundo compita de la misma manera, para que no haya amiguismo, para que no haya privilegio. Es decir, para que funcione de verdad el esfuerzo, nos permite ese relato de política económica una mayor cohesión, un respeto al entorno y tener en cuenta el entorno, una mayor cohesión social, quiero decir, y también una sociedad más democrática. De alguna manera, este es el relato de los temas del esquema que nos hemos apuntado para desarrollar en los próximos meses. Muchísimas gracias y os dejo con Joan. Muchas gracias. Gracias, Pedro, y muchas gracias a todos y a todas las compañeras y compañeros y a todas las personas que nos acompañan aquí esta tarde. Gracias por vuestro interés, gracias por vuestra participación, gracias por estar aquí en Valencia también. Y, evidentemente, también quería iniciar en este sentido mi intervención agradeciendo a la Comisión Ejecutiva Federal que tomara la decisión de hacer este acto en la ciudad de Valencia. Puedo deciros que desde el principio que llegó el nuevo equipo al Ayuntamiento de Valencia, nuestra prioridad, el Grupo Municipal Socialista, ha sido el empleo por encima de todo. Desde el primer día hemos hecho propuestas, hemos planteado iniciativas y hemos exigido, desde luego, un cambio de rumbo. Quiero felicitar también a la Ejecutiva, porque creo que ha iniciado un proceso de diálogo sin precedentes en el partido, en el que, como se ha visto, están participando centenares de miles de personas de toda España. Y, evidentemente, creo que es un proceso seguramente que no tiene precedentes en nuestra historia por su dimensión y por la cantidad de gente que está participando y aportando ideas. Y quería deciros también que nosotros hemos de ser, sobre todo, yo creo que en estos momentos, un faro de esperanza que pueda alumbrar un poco la salida de esta crisis, de contribuir, desde luego, a la recuperación del empleo. Y lo creo porque, mirad, a lo largo de las últimas semanas, de los últimos meses, hemos ido viendo que cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos de empleo, estamos hablando de cosas muy fundamentales. Yo siempre recuerdo que a final del curso pasado, nuestra concejal, Anaís Menguzato, que está aquí, recibió la llamada de una señora que estaba horrorizada porque terminaba el curso, había perdido su empleo y no sabía cómo le iba a dar de comer a sus hijos. Y, evidentemente, aquello nos impresionó y les ayudamos.
Y también recuerdo otras personas que vinieron, una familia que había perdido su casa y que ya no tenían más ingresos. También un compañero de una población cercana a nuestra ciudad generosamente les cedió la posibilidad de vivir ahí durante un tiempo en una de las casas que tenía para poder salir adelante. Y quiero deciros también que hace pocos días el presidente de la Asociación Valenciana de Caridad, que es una entidad pues, con mucho arraigo en nuestra ciudad, quizá no del modelo exactamente que a nosotros nos gustaría, desde luego, de cómo debe ser la sociedad, pero que cumple un papel importante, explicaba que habían aumentado un 40% el número de mujeres que estaban en las colas donde fundamentalmente se reciben alimentos o se va a comer allí. Y también lo digo porque cuando hablamos del empleo, el empleo tiene cara y, evidentemente, son personas que están ahí. Hace también pocos días recibí una compañera, concretamente de la agrupación de Benimaclet, que hay algunos compañeros aquí, donde me explicaba que ya solo le quedaban los 400 euros, que había tenido distintos empleos a lo largo de su vida. Era una persona cualificada, pero estaba ya desesperada porque veía cómo sus reservas se iban agotando y no solo se iban agotando, sino que evidentemente su angustia cada día crecía. Esa evidentemente es la realidad, por tanto, de lo que estamos hablando hoy, la realidad de personas y de personas además que confían en nosotros para poder salir adelante. Y deciros que en esta ciudad nada menos que hay más de 80.000 hombres y mujeres que están en el desempleo, a los que se suman varias decenas cada día, y evidentemente es una situación, desde nuestro punto de vista, de lo más grave. Y de lo más grave no solo por lo que significa en sí mismo, que he tratado de describirlo con el ejemplo de estas compañeras y estas personas que han venido a nosotros y han hablado con nosotros directamente, sino lo que es grave, además, es que tenemos unos gobernantes, tanto en la comunidad como en la ciudad de Valencia, que aparte, como bien decía Chimo esta mañana, de estar sobre todo ahora mismo preocupados por las innumerables causas judiciales que tienen abiertas, lo peor de todo es que no tienen ninguna sensibilidad por esta realidad. No han reorientado ninguna de sus políticas. Están actuando exactamente igual como si estuviéramos hace 4, 5, 6, 7 años. Y, por tanto, eso quiere decir que ni los presupuestos, ni las iniciativas, ni los programas están teniendo en cuenta para nada la nueva realidad de miles de ciudadanos que están en el desempleo. Y nosotros creemos, desde luego, que hay que cambiar de prioridades, que hay que cambiar de presupuestos, que hay que cambiar de programas. Y por eso yo creo que es especialmente importante este diálogo que estamos abriendo con toda la sociedad y que, desde luego, nosotros también en esta ciudad queremos aportar en ese sentido para poder, desde luego, ser una fuerza de cambio imparable que necesitan cada día más ciudadanos. La única respuesta, la única reorientación que hemos visto en las políticas de la derecha ha sido incrementar los recursos para la caridad. Es decir, han aumentado los recursos para la caridad. No se va a enseñar a pescar para garantizar el futuro, se va a dar simplemente un pez para sobrevivir. Esta es la realidad que estamos viviendo mientras vemos como el desmantelamiento de los servicios públicos básicos, el desmantelamiento de políticas importantes como la de apoyo a la discapacidad que habían iniciado nuestros gobiernos, están dejando a miles de familias trabajadoras sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de sostén para poder seguir adelante y cada vez sumidos en una mayor desesperación, sin redes sociales, sin recursos, que os podría poner ejemplos terribles, ¿no?, de gente que le autorizan una pequeña ayuda, están meses esperándola y después hacen un decreto y la quitan. E incluso han llegado a endeudarse a lo largo de esos meses estas familias esperando una ayuda que les prometieron y que les certificaron en un momento determinado y que después les han anulado de un día para otro y los han dejado no solo en la calle, sino además con una deuda todavía mayor. Y, por tanto, yo creo que, evidentemente, hoy es una expresión clarísima de que para el Partido Socialista, para todos los socialistas y las socialistas, el empleo es un compromiso absolutamente fundamental. Es un compromiso esencial. Es probablemente el mayor compromiso y el mayor reto que tenemos. Y desde ese compromiso hemos de decir también que todas las instituciones en las que podamos influir, donde gobernemos y donde estemos en la oposición, en todas ellas hemos de convertir claramente la reactivación económica y el empleo en una prioridad absolutamente fundamental y que ninguna institución debe de quedar al margen. Y lo digo
lo digo desde la perspectiva de ser portavoz en un ayuntamiento importante de España, el tercero de nuestro país, pero también sé que, aunque los ayuntamientos no pueden solucionar todo, lo que es intolerable, lo que es inaceptable es que no hagan nada, que se pongan de perfil, que no quieran entrar en el tema, que no quieran cambiar sus políticas, que no tengan ni la menor sensibilidad con miles de personas que, insisto, han perdido su empleo y con otras tantas que lo pierden cada día. Yo creo que, evidentemente, tenemos que construir una nueva alternativa poco a poco, y a mí me gustaría solamente dejar 4 reflexiones de cosas que desde el ámbito local podemos intentar hacer. Yo creo que antes lo decía Gerardo Roger con mucho acierto. Evidentemente, tenemos que trabajar sobre todo en la ciudad consolidada. No es posible que el futuro desarrollo se base en seguir destruyendo territorios, seguir acabando con el territorio. Aquí habréis visto muchos que tenemos un patrimonio magnífico, como es toda una huerta que rodea esta ciudad y que evidentemente le da un gran valor, le da una gran belleza. Y evidentemente lo que no nos parece lógico es que la ciudad siga creciendo por esa vía, cuando además quiero deciros que, para que os hagáis una idea de lo que hablamos, en esta ciudad hay 60.000 pisos que están vacíos. 60.000 pisos que están vacíos y hay espacio como mínimo para construir 40.000 viviendas más. Por tanto, es absolutamente incomprensible que se siga planteando el tratar de seguir destruyendo nuestro entorno cuando existen inmensas posibilidades de desarrollo y especialmente en un eje que, desde nuestro punto de vista, es esencial, que efectivamente lo saben los empresarios, lo saben los trabajadores, pero las administraciones del PP, aquí, como os decía, más preocupadas de sus procesos judiciales, no lo saben, y es que la rehabilitación es un eje fundamental en estos momentos para la reactivación económica y la generación de empleo. Por otro lado, yo creo que es fundamental y que hay un enorme espacio en lo que se refiere al ámbito de la energía. Mirad, hemos hablado antes del tema de la economía baja en carbono y es evidente que en las ciudades, sobre todo en las ciudades grandes, cada día nos encontramos emisiones de todo tipo y no solo eso, sino que evidentemente además nos encontramos con problemas muy graves de ineficiencia energética. Pero he de deciros que en este punto de la energía, del que hemos hablado antes también, y en otros 2 que quiero citar luego, todos los informes coinciden que es donde están los espacios futuros de generación de actividad económica y de empleo y, por tanto, han de ser un eje fundamental de nuestra alternativa. Y en ese sentido, claramente, hay nuevas normas urbanísticas, muchas de ellas que también, por cierto, están en directivas de la Unión Europea y en documentos de la Unión Europea para la eficiencia energética, para la generación de energía desde las propias edificaciones nuevas que se generen, para la implantación de energías renovables en la ciudad, para el desarrollo de los coches eléctricos en la ciudad y, por tanto, para tener, desde luego, mayores posibilidades de empleo y unas mejores condiciones medioambientales. Por otro lado, también, y eso la propia Fundación Ideas, si veis sus documentos, lo decía, y creo que en la ciudad es un punto esencial donde puede converger, hay otro elemento central y es la creación de riqueza, la generación de riqueza en toda su potencialidad en el ámbito de la creación cultural. A nosotros nos parece que ahí hay un espacio absolutamente fundamental y una riqueza enorme en las ciudades donde existe masa crítica suficiente en muchos casos para generar, desde luego, enormes potencialidades en el ámbito de la generación cultural y la creatividad para también la creación de riqueza. Y, por otro lado, durante algunas décadas, el otro día lo comentaba con un compañero que está por aquí, que es ingeniero de telecomunicaciones y que lleva la Secretaría de Economía en la ciudad, y, evidentemente, a lo largo del tiempo hemos ido avanzando en lo que es la implantación de nuevas tecnologías y de tecnologías de información y comunicación. Pero también en eso, en Europa, nos estamos quedando un poco atrás respecto a otras ciudades. Y podemos ver cómo en las grandes ciudades del mundo, en estos momentos, hay grandes planes para aprovechar todas las capacidades de la digitalización también como una fuente de generación de empleo y, por lo tanto, de asegurar el futuro y crear empleos de calidad. Por tanto, solo estas 4 sugerencias, aprovechando esta invitación que me ha hecho la Ejecutiva Federal para poder intervenir aquí en estos momentos, pero sí quería deciros que, desde luego, nuestro compromiso con el empleo, como os decía al principio, es un compromiso con las personas que están sufriendo, con las personas que lo están pasando mal. Y yo creo que eso nos debe llenar de responsabilidad a la hora de ser capaces de imaginar y de proponer una alternativa y de conseguir las mayorías suficientes para poder gobernar lo más pronto posible. Yo estoy absolutamente seguro, estoy convencido de que si Ximo Puig estuviera aquí en la Generalitat,
Si nosotros pudiéramos estar también en el Ayuntamiento de Valencia, si muchos de vosotros pudierais estar gobernando en comunidades autónomas y en ayuntamientos de toda España, aquí habría mucho sufrimiento que se evitaría y habría, desde luego, mucha esperanza que se podía construir entre todos. Por tanto, muchísimas gracias por haber estado aquí, muchísimas gracias por vuestras aportaciones y os dejo ahora con Inmaculada Rodríguez Piñero, secretaria de Economía y Empleo de la Ejecutiva Federal. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por seguir aquí. Gracias por haber compartido esta jornada de debate y de diálogo con todos nosotros. Quiero expresar mi agradecimiento a la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, que son los que han hecho posible que celebremos hoy esta jornada aquí. Es la segunda que hacemos en Valencia. Esta mañana hacía referencia Alfredo a ello, ¿te acuerdas, Chimo? Que no es casual que sea Valencia el sitio elegido para hablar de las estrategias de crecimiento y de empleo. Gracias también quiero darlas especialmente a todos aquellos cuyo trabajo no se conoce, no se visualiza, pero que es fundamental para que salgan las cosas. Gracias a los compañeros de prensa, gracias a los compañeros de actos públicos. Y quiero pediros un aplauso para dos personas que están con nosotros, Reyes Maroto y Sergio Vázquez, porque han hecho posible este documento que tenéis hoy aquí todos. Gracias también a Alfredo, que se ha tenido que ir, pero desde luego sin el empeño, el empuje y el entusiasmo que ha fijado para que elaboremos todos juntos, el equipo económico del partido, y con la aportación de toda la gente que estáis en los diferentes territorios y que tenéis tanto que aportar y que mejorar, pero ha sido su empuje el que nos ha llevado a que estemos ahora mismo dentro de este ciclo de conferencias de diálogo que acabará en la conferencia política de otoño, como sabéis, pero que tiene por objeto, en este caso, construir una alternativa económica progresista y socialdemócrata para crecer, para crear empleo y para salir de la crisis. Una alternativa que nos permita recuperar la confianza y la credibilidad en nuestro país y recuperar también algo que me parece fundamental, la ilusión, que es el verdadero motor de cambio. Y con estas jornadas queremos contribuir también a que nuestros compañeros que han venido de fuera, a los que también les doy especialmente las gracias, de Andalucía, de Cataluña, de Galicia, de Asturias, de todas partes, estáis aquí con nosotros, de País Vasco, también estáis aquí. Queremos que transmitáis que la imagen que da la Comunidad Valenciana al exterior no es la imagen de las personas, de las valencianas y valencianos, ni de su sociedad civil. Coincido plenamente con lo que decías, Chimo. No puede ser que la imagen sea la que transmite el Partido Popular y el Gobierno de la Generalitat Valenciana. Y también es importante que eso se transmita fuera, en el Parlamento Europeo, que también sea un elemento importante. Porque la verdad es que la sociedad valenciana estamos pagando el daño que el Partido Popular ha hecho a nuestra imagen. Una sociedad que ha vivido demasiado tiempo en el espejismo. Chimo lo sabe bien, Cala lo sabes bien, y lo que cuesta romper ese espejismo. Pero yo creo que ha llegado el momento de que ese espejo se ha roto. Se ha hecho añicos y ahora es el tiempo de identificar los errores para corregirlos, para no volver a caer en ellos y, sobre todo, para construir una alternativa sólida, que es la que está construyendo el PSPV con Chimo Puig para ser el próximo presidente de la Generalitat y con Joan Calabuig para que sea el próximo alcalde de la ciudad de Valencia. Claro que sí. Bien, hoy hemos tenido una intensa jornada de debate sobre todos los retos que tiene que asumir nuestra economía para encauzar la senda de crecimiento sostenible que necesitamos. Sabemos que la crisis es compleja y que requiere soluciones complejas. Hoy hemos tenido la ocasión de ver a grandes expertos en diferentes áreas en las 3 mesas que hemos tenido la oportunidad de debatir y creo que hay una conclusión clara también. No hay una varita mágica. No la hay.
Es importantísimo, en primer lugar, contar con Europa. En el primer diálogo fue sobre la política de la Unión Europea y allí lo dijimos claro, fue una de las primeras conclusiones. Sin Europa no podemos salir de la crisis. Necesitamos a Europa más que nunca, pero también lo hemos dicho alto y claro. Necesitamos a otra Europa, una Europa más social, una Europa más demócrata, en definitiva, una Europa socialdemócrata, que ayude a cambiar el rumbo y que se corrijan todos los fallos, los institucionales y los de gobernanza, que son los que están agudizando los problemas que vivimos en los países de la Europa del Sur. Pero en el diálogo de hoy nos hemos dedicado a abordar los problemas internos y las alternativas y la salida de la crisis, siendo conscientes de nuestras debilidades, pero también de nuestras fortalezas. Una de nuestras especificidades tiene nombre y apellidos. Se llama burbuja inmobiliaria. Gerardo Roger es un buen conocedor y experto de ella, lo has explicado perfectamente en la mesa en la que has participado. Pero es una burbuja inmobiliaria que, desde luego, es la principal responsable del insoportable paro juvenil que tenemos en nuestro país. Muchos jóvenes, como sabéis, abandonaron sus estudios para buscar un empleo que les daba un buen salario y ahora han vuelto y no tienen ni ese empleo ni esa formación a la que tenemos que proporcionarles. Pero la burbuja inmobiliaria también ha provocado que se nos haya caído la recaudación fiscal. Fijaros que la derecha siempre está diseñando una política basada en recortar el gasto público, suprimiendo y anulando derechos y prestaciones de servicios públicos, cuando nuestro problema no está en el volumen del gasto público y sí tenemos un problema en el volumen de recaudación. Eso no quiere decir que no tengamos que analizar cómo gastamos y en qué nos lo gastamos, pero el problema, el hueco, lo tenemos en el lado de los ingresos. Y la verdad es que ese modelo de crecimiento fue el modelo que alimentó y cuyas bases sentó, sin duda alguna, el Partido Popular, con esa ley del suelo del todo urbanizable que motivaba y estimulaba la especulación, mientras que asumía a nuestro país a la cola de la Unión Europea en I+D+I, María lo sabe bien, y desde luego en formación también. Pero estas debilidades lo que nos tienen que llevar es a corregirlas o a compensarlas donde tengamos una debilidad que no podamos sustituir. ¿A qué debilidades me refiero? Algunas se han puesto hoy de manifiesto y las pasaré de largo, pero es evidente que nuestro país no es rico en materia prima, es muy intensivo en energía y muy dependiente del petróleo. Por eso es tan importante el desarrollo de la economía verde y de las energías alternativas. La densidad industrial es muy escasa y el peso de los servicios que tenemos es insuficiente para financiar el estado del bienestar al que aspiramos todos los socialistas. Y es precisamente esa garantía del estado del bienestar lo que requiere que tengamos un diseño de crecimiento alternativo, que pasa necesariamente por ser más competitivos en actividades de alto valor añadido y que solo arraigarán si contamos con un sistema educativo y de innovación potentes. Un sistema educativo que tiene que desarrollar desde la base el espíritu emprendedor y la eficiencia, porque no os olvidéis, tanto lo uno como lo otro son actitudes que se tienen que enseñar, estimular y desarrollar desde que somos niños. Y necesitamos un marco regulador que favorezca la competencia de los mercados y que favorezca de verdad que haya recursos financieros. Y os decía, tenemos debilidades, pero tenemos fortalezas y tenemos que ser conscientes de cuáles son. Tenemos una población juvenil que tiene un nivel de formación elevado. Nunca antes España había contado con una generación de jóvenes tan bien formados. Tenemos también una infraestructura de transportes que nos llega a ser líderes a nivel mundial. Una posición geográfica envidiable, que es algo que aprovechamos muy poco. Nosotros defendemos muy bien el corredor mediterráneo porque sabemos lo importante que es para esta comunidad, pero para este país. Tenemos que convertir España en un gran corredor logístico y en un gran centro logístico, que nos permita aprovechar todas las mercancías que vienen del sudeste asiático y todas las que vienen del Océano Atlántico
para llevarlas al resto de Europa. Tenemos también un clima privilegiado y empresas líderes en muchos sectores estratégicos y ampliamente internacionalizados. Ese es el gran reto que tenemos que asumir de la globalización, aprovechando, como decía, nuestras fortalezas y corrigiendo nuestras debilidades. Y, desde luego, luchando contra el cambio climático, porque, como hemos visto en la última mesa, el crecimiento económico o es sostenible o no será. Y, desde luego, lo urgente es el empleo, sin duda alguna. Estamos todos absolutamente de acuerdo. La clave es cómo lo creamos y cómo lo mantenemos, cómo conseguimos crear empleo y crear puestos de trabajo de calidad y sostenibles y estables en el tiempo. Y para eso es imprescindible hacer reformas. Tenemos que modernizar nuestras estructuras y nuestra ideología. ¿En qué sentido lo digo? Fijaros, hay un principio básico de la izquierda. Yo creo que si a todos nos preguntan cuál es el elemento diferencial de la izquierda respecto a la derecha, que es aquello que nos une a todos los socialistas y que nos diferencia, yo creo que todos diríamos inmediatamente la igualdad de oportunidades de las personas. Bien, yo creo que en economía tenemos que ser igualmente de coherentes y tenemos que defender la igualdad de oportunidades entre las empresas y entre aquellos que quieren emprender un negocio, porque será la mejor forma, además, de combatir la corrupción y la vía corta para conseguir aumentar el negocio. Por tanto, tenemos que introducir reformas de calado en nuestro entramado institucional. Reformas que no requieren coste, no requieren recursos públicos, requieren mucha valentía y mucha visión de futuro. Reformas que nos lleven a que el éxito empresarial no dependa ni de la capacidad de presión de los dirigentes ni de los contactos que tengan con la Administración. El éxito empresarial solo puede y debe venir de la capacidad de innovar, de la capacidad de mejorar continuamente la calidad de los productos y de servicios, en definitiva, de hacer bien el trabajo. Hoy hemos podido ver también en uno de los diálogos con empresarios lo importante que es que suprimamos las trabas administrativas que se encuentran día a día para realizar su trabajo. No puede ser que tengamos un sistema fiscal y un régimen laboral tan complicado que se necesiten expertos para que se pueda cumplir con las obligaciones fiscales y laborales. Necesitamos simplificar y que los empresarios dediquen todos los recursos y las energías a hacer bien su capacidad, su trabajo, su negocio y a ser capaz de competir en los mercados más punteros a nivel internacional. Aquí la clave, yo creo que lo ha resumido bien Pedro, la clave es cómo queremos competir. ¿Queremos competir con los salarios más bajos? Claramente no. Nuestro modelo es competir para que España sea el mejor país para invertir, con personas bien formadas, con servicios públicos de máxima calidad y con unas reglas que garanticen la igualdad de oportunidades empresariales y el derecho a emprender. Y aquí quiero señalar otro aspecto que me parece fundamental. La derecha trata de establecer una dicotomía entre crecimiento económico y cohesión social. Es falso. No existe tal dicotomía. Solamente aquellos países que tienen una fuerte cohesión social son los que tienen más capacidad de crecer. Y cuando uno analiza los países que tienen mayores estándares de cohesión social, mejores niveles de estado del bienestar, uno comprueba que también tiene los mayores ratios de crecimiento económico. Si queremos, por tanto, basarnos en una competitividad que no rebaje nuestras condiciones de vida, sino todo lo contrario, que eleve nuestras aspiraciones, lo que tenemos que hacer es emprender reformas que hagan que nuestra economía sea, y fijaros lo que os voy a decir, más democrática y más ética. Y, desde luego, más inclusiva. Economía más democrática, más ética y más inclusiva es nuestro modelo hacia el que tenemos que desarrollar. ¿Y qué entendemos por una economía democrática? Pues una economía democrática es aquella que facilita el derecho de formación y a emprender a todos los ciudadanos y aquella que garantiza la igualdad de oportunidades a todos los agentes económicos.
Una economía democrática es aquella en la que participan los trabajadores en los resultados de las empresas, que es la forma más realista en que el crecimiento de los salarios y de la productividad vayan al mismo nivel y al mismo ritmo. Una economía democrática es también aquella en la que las reglas de la negociación colectiva son equilibradas y son respetadas para que los sindicatos tengan la capacidad de defender el derecho de los trabajadores. Pero también decía que necesitábamos una economía ética. Una economía ética es aquella que sitúa el derecho de los consumidores por encima de la cuenta de resultados de las empresas. Y una economía ética es una economía basada en la transparencia, en el buen gobierno de las empresas, donde la responsabilidad social es un activo rentable y donde la economía social adquiere todo su valor. He recibido varios tuits preguntándonos ¿cuál es vuestra posición en materia de economía social? Defendemos la economía social. Y os digo, en esta crisis las cooperativas y las sociedades anónimas laborales son las que han aguantado mejor el empleo. Tenemos que establecer también el marco adecuado para que puedan desarrollarse más y mejor. En definitiva, una economía democrática y ética es aquella que tiene los valores invertidos respecto a lo que tenemos hoy en día. Es una economía en la cual el sistema financiero está al servicio de la economía real y la economía real está al servicio de las personas. Ese es el modelo en el que estamos trabajando. Ese es el modelo que estamos construyendo, en el que espero que participéis con vuestras aportaciones. Y, como decía Keynes, y con esto termino, la dificultad no radica en tener nuevas ideas, sino en escaparse de las viejas. Nosotros ya estamos trabajando por las nuevas y esperamos recuperar la confianza y la credibilidad con este diálogo que vamos a mantener con los ciudadanos. Muchas gracias y buena jornada.